Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy tenemos la segunda parte de mitología protestante. El segundo tema que vamos a tratar sobre mitología protestante el que vamos a abordar el día de hoy, es una de las 5 solas del protestantismo. Recordemos que todas las miles de denominaciones protestantes están divididas en todas sus doctrinas y sus interpretaciones bíblicas. Sin embargo, hay 5 doctrinas que inventó Lutero que justifican, que unen, digamos, a todas las denominaciones protestantes. Si una denominación, si un movimiento cumple solo 4, 3 o 2 o una de las 5 solas protestantes, se le considera una secta protestante, no una denominación. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día no siguen las 5 solas, los mormones no siguen las 5 solas, los adventistas del séptimo día no siguen las 5 solas, entonces por eso se les considera sectas protestantes. Bueno, ya teniendo en claro eso, esas 5 solas, que son como la unidad básica de la doctrina de ellos, son las mismas doctrinas que ellos los dividen. Por ejemplo, hay unos que dicen, uno de los principios es que somos salvos solo por gracia, ¿ok? Y entonces, eso quiere decir que solo somos salvos porque Dios nos salvó gratuitamente. Y ya, por amor, punto, para de contar. Pero algunos dicen, sí, somos salvos, pero somos siempre salvos. O sea, no, porque es que Dios tiene una obligación de salvarnos y Él no se va a arrepentir. Si Él decide salvarnos en algún momento de nuestra vida, ya no volvemos a caer. Y aparte de eso se le llama hipercalvinismo, ¿no? O sea, no importa toda la maldad que yo pueda cometer, los excesos. Es más, no necesito ni siquiera congregarme, ¿sí? Porque si yo ya recibí a Jesús en mi corazón, yo ya soy salvo, siempre salvo. A eso se le llama hipercalvinismo, es otro movimiento del protestantismo. O sea, existen las 5 solas, pero todos la entienden distinto. Incluso hay 2 que se suelen confundir, y hoy lo he comprobado porque estoy como en un grupo de debates charlando con muchos hermanos separados y constantemente confundían la salvación con la justificación y decían que ellos eran salvos por obras, ellos eran salvos solo por la fe y que nosotros creíamos en la salvación por obras, pero en realidad la Biblia no enseña que somos salvos por la sola fe, ni que somos salvos por las obras, por las solas obras. Es más, ni la fe ni las obras salvan. Ellas justifican. Nosotros somos solo salvos por la gracia, por el amor de Dios, por eso nada más. ¿Sí? Pero somos justificados por la fe y por las obras. ¿Ok? Los hermanos protestantes dicen no. Nosotros somos justificados solo por la fe y no por obras de la ley. ¿Cuál es el problema ahí? O sea, la Biblia sí dice eso, que nosotros somos, no dice que somos salvos por la fe, sino que somos justificados por la fe, no dice solo por la fe, ¿sí? Dice, y no por las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? El mismo Pablo nos enseña que todo el que incurre en las obras de la ley y falla uno de sus preceptos se hace maldito de toda la ley. O sea que las obras de la ley no son buenas obras. Es una confusión muy común en el protestantismo. Las obras de la ley o las obras de justicia, ¿sí?, son las obras de la ley antigua, de Moisés, todos los preceptos, los 10 mandamientos. Pablo nos enseña que Jesucristo clavó en la cruz del Calvario todos los mandamientos y preceptos, anulándolos. O sea, Él los anuló en la cruz del Calvario. Él dejó sus propios mandamientos y sus propios preceptos también, los dejó la iglesia y Él también.
Ahora, esa es la confusión principal. Ellos creen que las buenas obras y las obras de la ley es lo mismo. Ahí es donde empieza su primer error. Por eso ellos dicen, nosotros somos salvos por la fe y no por obras. Porque en las obras ellos meten, o sea, las buenas obras, las obras de la ley, todo ese tipo de cosas. Incluso hay movimientos evangélicos que dicen que las buenas obras son trapos de inmundicia, basados en una cita del Antiguo Testamento. Pero si vemos el contexto, dice que esas personas hicieron cosas perversas y sus obras fueron trapos de inmundicia delante de Dios. No estaba diciendo que eran personas buenas que hacían obras buenas, no. Dice que son personas perversas, ¿sí?, que hacían obras malas, ¿sí?, no buenas obras. Entonces, de ahí nace toda la confusión protestante. Ya dándoles esta introducción, voy a aclarar otro término. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre salvación y justificación? Para decirlo de manera breve y clara, la salvación es el otorgamiento por parte de Dios, ¿sí?, de la vida eterna, y no de la muerte eterna en el infierno, sino la vida eterna en el cielo, en su presencia. Eso es la salvación, ¿ok? Entonces somos solo salvos por gracia, porque Dios lo quiere, nada más, ¿ok? Y eso es lo que enseña la Biblia, y esa es la única sola que podemos compartir católicos, cristianos católicos y los hermanos protestantes de todas estas denominaciones. La única sola que podemos compartir. Ahora, ¿qué es justificación? ¿Y por qué la fe no salva sino justifica? A ver. La justificación son los elementos, ¿sí?, o modos que Jesucristo utiliza para declararnos justos ante el Padre. La Biblia enseña que Jesucristo es nuestro abogado frente al Padre. Y en su papel de abogado, digamos que Él presenta unas pruebas en nuestra defensa. Esas pruebas que Él presenta es la justificación. Los modos, las formas que Él estableció, ¿sí?, si se cumplieron o no se cumplieron para que nosotros seamos justificados. Ahora, ¿dónde está el error gravísimo de los protestantes? Ellos dicen que ellos son solamente justificados por la fe. Algunos dicen que son salvados por la fe, pero son la mayoría, son los que confunden la justificación con la salvación. Recuerden, salvación es el acceso a la vida eterna, punto. ¿Listo? Justificación es los elementos que utiliza el Señor Jesucristo para declararnos justos frente al Padre, tal cual, nada más. Ahora, teniendo en cuenta eso, los hermanos protestantes dicen que somos justificados solo por la fe, pero la Biblia enseña otra cosa distinta. Hoy vamos a ver 8 maneras, ¿sí?, en las cuales somos, 8 modos en los cuales nosotros somos justificados por Jesucristo ante el Padre, no solo por la fe. Vamos a mirar 8 formas. Entonces vamos a ver cómo en su forma tanto literal, ¿sí?, como en su manera extensiva del significado, la justificación no es solo por la fe, según la Biblia y según la comprensión de lectura guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y espero que este tema les vaya a quedar muy claro, que no somos justificados solo por la fe, sino que hay 8 maneras de justificación y hay 2 formas de agrupar esas 8 formas. Entonces, para no seguir dando largas, vamos a empezar con la exposición. Es corta, es sencilla y es contundente. Vamos a empezar aquí. ¿Es bíblica la sola protestante sobre la justificación solo por la fe?
Bueno, vamos a ver aquí las citas bíblicas y las formas como somos justificados. Pongan mucha atención, tomen nota de las citas bíblicas. Primero, somos justificados por temor al Señor, lo dice Sabiduría, ¿ok? Capítulo 32, versículo 16. Los que temen al Señor son justificados, sus buenas acciones brillan como la luz. Cuando me refiero a temor, o cuando la Biblia habla de temor al Señor, no es tenerle terror, no es tenerle miedo, ¡ay, el Señor! No. Es un temor amoroso, o sea, como el que tenemos a nuestros papás, para no ofender a nuestros papás con cosas que sabemos que les pueden molestar, simplemente evitamos hacerlas, ¿ya? Eso es el temor reverente al Señor. Evitar hacer cosas que sabemos que al Padre no le agradan, pero no por miedo. Es un temor reverente, por amor, por respeto al Padre. ¿Ok? Entonces, primera forma de ser justificados, temor al Señor. Leamos la cita. Sabiduría 32, 16. Los que temen al Señor son justificados. Sus buenas acciones brillan como la luz. Vamos a pasar al siguiente. Humillarnos ante Dios. Lucas 18, del 13 al 14. Vamos a leer lo que dice. En cambio el publicano, está hablando Jesús, ¿no? Estaba hablando una parábola. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado. Entonces, cuando nos humillamos ante Dios, también somos justificados. Listo, segunda forma. La tercera forma, que es la fe, pero no solo la fe, ya vemos que esta es la tercera. Romanos 3:28 dice, pues estoy convencido de que el ser humano es justificado por la fe. No dice, si ustedes leen, nunca dice solo por la fe. En la Biblia no hay un sitio donde diga que el hombre es justificado solamente por la fe o solo por la fe. Eso es parte de la ¿cómo se llama? De la mitología protestante, ¿ok? Y entonces dice Romanos 3:28, pues estoy convencido de que el ser humano es justificado por la fe y no por el cumplimiento de la ley, ¿ok? Aquí en la Biblia protestante dice por las obras de la ley, se refiere a la ley de Moisés, ¿sí? A los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y no a las buenas obras. Muy bien. La sangre de Cristo, Romanos 5:9. Con mayor razón, pues, quienes estamos siendo justificados ahora estamos siendo justificados porque ahora por medio de la sangre de Cristo seremos liberados por él del castigo. ¿Sí ven? O sea, Jesucristo no nos justificó solo por la fe, sino por su obra. ¿Cuál fue su obra? Derramar su sangre en favor de nosotros, pagar el precio de nuestros pecados. O sea, fuimos justificados por su sangre, no solamente por la fe. Ya, y eso, pues ya en este punto, la cuarta justificación ya acaba de destruir totalmente lo que es la justificación solo por la fe protestante, porque no es solo por la fe, vemos que ya está el temor al Señor, humillarnos ante Dios, está la fe misma, la sangre de Cristo, y vamos a seguir porque apenas vamos por la mitad. Así se derrumban los argumentos protestantes. Ahora, también por la obra de la gracia de Dios. Esto es increíble, o sea, ellos dicen que no son justificados por obras, pero la Biblia nos enseña que somos justificados por la obra de la gracia de Dios. Dice Romanos 5:16, y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno.
porque el juicio partiendo de uno lleva a la condenación. Ponga la lupa, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve ¿cómo? En justificación. La obra de la gracia se resuelve en justificación. La obra. Dicen que no son por obras, pero acá Romanos 5:16, el mismo Pablo los está refutando en este momento. Sexto, somos justificados en el nombre de Jesucristo. Sí, leamos la cita. Esto es lo que eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, consagrados y justificados en el nombre de Jesucristo, el Señor, y en el Espíritu de nuestro Dios, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, miren, esto es una obra. ¿Por qué? Porque dice, miren lo que hace Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Escuchen bien. Esto es lo que eran algunos de ustedes. Ojo, pero ¿qué es lo que hicieron? Pongan atención. Pero han sido purificados. ¿Purificar es una obra? Sí, señor. Opa. ¿Purificado es una obra? Claro que sí. ¿Consagrados? Sí, que Dios consagre a alguien. Sí, eso es una obra. Sí, no es fe. Y justificados, eso también es una obra en este sentido, en el nombre de Jesucristo, o sea, en la autoridad de Jesucristo, el Señor, y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea, no solo en la fe, sino también en la autoridad de Jesucristo y en la autoridad del Espíritu Santo. Muy bien. Además, la gracia tiene ese poder. Somos justificados por medio de la gracia. O sea, la gracia nos salva y a la vez también nos justifica. O sea, el amor gratuito de Dios no solo salva, sino justifica. Porque recuerden que Jesús es Dios. Por tanto, él, al ser nuestro juez ante el Padre, Él nos defiende por amor, nos da o sea, por amor gratuitamente él nos justifica frente al Padre. No hay que pagarle nada, ¿ok? Él no pide dinero, como los abogados que dirigen otras iglesias no católicas. Bueno, dice Tito 3:7, de este modo, justificados por su gracia, o sea, nosotros estamos justificados por su gracia, por la gracia de Dios. Dios nos hace herederos conforme a la esperanza que tenemos de heredar la vida eterna. ¿Ok? Justificados por su gracia, no solo por la fe. Muy bien. Ahora, las buenas obras. También somos justificados por las buenas obras. Esto es algo que niegan tajantemente los hermanos protestantes, pero miren que ellos también niegan la obra de la gracia, perdón, más adelante, la obra de la gracia, ¿sí? Y tenemos las buenas obras, dice así. Vean cómo con las obras obtiene el hombre, Santiago 2, del 24 al 26. Vean cómo por las obras obtiene el hombre la justificación y no solo por la fe. O sea, aquí nos está diciendo las obras también justifican, no solo la fe, como dicen los protestantes. ¿Y listo? Pues hay 8 formas, no solo la fe. Dice, igualmente, Rahab, la prostituta, ¿no recibió acaso la justificación por sus obras al hospedar a los mensajeros y al hacerlos salir por otro camino? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sobre esto es algo muy importante que hay que aclarar. Los hermanos protestantes inventaron una categoría, hablan de la falsa fe, de la verdadera fe, pero eso no existe, esas divisiones no existen en la Biblia. La Biblia nos enseña simplemente que el creyente o tiene una fe viva o tiene una fe muerta. ¿Y cómo tiene esa fe viva? Pues la fe vive
si yo hago buenas obras. Si no hago buenas obras, mi fe está muerta. O sea, las obras son necesarias para que la fe tenga vida. ¿Ok? Por tanto, la fe no puede producir buenas obras, como dicen los hermanos protestantes. No, al revés. ¿Ok? Las obras, la fe necesita de las obras, porque si no, está muerta. Así de simple. Bueno, ahora ya vimos que de manera literal los hermanos protestantes han sido refutados, porque ellos dicen que son justificados solo por la gracia, aunque no haya ningún versículo bíblico que diga que son justificados solo o solamente por la fe, por la fe. ¿Okay? Entonces, hay 8 formas que los refutan a ellos, bíblicas. Ahora, vamos a entender lo que es la fe, porque vamos a agrupar estas 8 formas o estas 8 maneras en fe y buenas obras, ¿ok? Como lo hace la Iglesia Católica, para que nos demos cuenta que es totalmente mentira que somos justificados solo por la fe, ¿sí? Y no por las buenas obras o por las obras, ¿sí? Como dicen los protestantes. Nosotros vamos a demostrar que lo que dice la Iglesia Católica es correcto. Entonces, hemos tomado las 8 maneras o las 8 formas en las cuales somos justificados y las clasifiqué. Entonces, el temor reverente al Señor es una cuestión de fe, porque hay que creer en el Señor, ¿sí? Para temerle o amarle, ¿sí? O sea, hay que conocerle. Más que tener fe, hay que conocerle. Pero bueno, ahí la pusimos en la fe. Pusimos, ahí está la cita, Sabiduría 32:16. Humillarnos ante Dios es ambas cosas, es fe y obras, porque Él se arrepiente, ¿sí? Él se arrepiente, Él toma la acción de arrepentirse, reconocer sus pecados, ¿sí? Y lo hace teniendo la fe en que Dios lo va a perdonar, ¿sí? Entonces, y Jesús nos dice que esta persona ha quedado justificada. O sea que acá están presentes la fe y las obras. Listo. La fe, bueno, en Romanos 3:28, pues cabe solo en la fe. Muy bien. La sangre de Cristo, que está en Romanos 5:9, pues la sangre de Cristo es una obra, porque Él derramó su sangre. ¿Cuál fue su obra? Derramar su sangre. O sea, si fuera solo por la fe, como enseña el protestantismo, pues simplemente Jesucristo les hubiera dicho, miren, yo no tengo que morir en la cruz, simplemente crean en mí y ya están justificados, ya son salvos. Pero la Biblia enseña que no es así, sino que somos justificados también por la sangre que Cristo derramó. O sea, Él obró derramando su propia sangre por nosotros. ¿Listo? La siguiente es la obra de la gracia, que está en Romanos 5:16. Pues no podemos clasificarla como por fe, porque ya el mismo texto dice que es una obra, la obra de la gracia. Romanos 5:16 está en las obras, en las buenas obras, porque las obras de gracia de Dios son buenas, no son malas. Muy bien. Ahora, el nombre de Jesucristo, eso es por fe, ¿sí? O sea, lo que yo hago en el nombre, con la autoridad de Jesucristo, es importante. No es solo utilizando el nombre como piensan algunos hermanos fundamentalistas. O sea, diciendo Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. No. A ver, la Biblia dice muy claro que es con la autoridad de Jesucristo, porque hubo unos judíos que intentaron imitar lo que hacía Pablo, liberando a un endemoniado, y dijeron, te ordenamos que te vayas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, utilizó el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo el demonio? ¿Qué le respondió el demonio? Sí, a Pablo yo lo conozco, pero a ustedes no, y les metió severa tunda. O sea que no es solo utilizar el nombre de Jesucristo, es tener la autoridad de Jesucristo, ¿vale? Entonces, somos justificados en la autoridad de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. 1 Corintios 6:11, esto es por fe. O sea,
los judíos no creían en Cristo y creían que simplemente utilizando el nombre ya iban a poder sacar un demonio. Y resulta que no es así. Entonces, esto se clasifica dentro de la fe. La gracia, ¿sí?, que somos justificados por la gracia, el amor gratuito de Dios. O sea, Dios no tiene que tener fe, ¿sí?, para salvarnos, no. Dios simplemente nos salva por amor gratuitamente. O sea, Él lo hace, Él obra así, Él obra por amor, nada más, es una obra, ¿ok? La gracia es una obra de amor de Dios, tal cual, nada más. Ahora, las buenas obras de los hombres, lo dice Santiago 2, 24, 26. Y dice, así se dan cuenta que el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las buenas obras o por las obras. Bueno, hermanitos, espero que les haya quedado muy claro este tema. Ni siquiera de forma literal se puede decir que somos justificados solo por la fe como creen los protestantes. Hay 8 formas por las cuales nosotros somos justificados, o que Jesucristo utiliza para justificarnos a nosotros delante del Padre. ¿Ok? Él es nuestro juez y nuestro abogado, no solo una forma. Jesús no nos justifica solo porque dicen, no, sí, es que él tenía fe. Recuerden que el mismo Jesucristo dijo en uno de sus evangelios, ¿sí?, muchos vendrán aquel día y dirán, Señor, Señor, no profetizamos, hicimos milagros, obramos en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces miren que ellos solo tenían la fe, pero Jesús no los justificó solo por la fe. Solo tienen fe, no me sirve. Les digo, hacedores de maldad. Para ser justificados tenemos 8 elementos bíblicos y que podemos agrupar en buenas obras y en la fe, como lo pudieron ver. Es algo totalmente irrefutable. Espero que este video haya sido bendición. Compártanlo por las redes, ¿sí? Estudien la Biblia y que el Señor y la Virgen los bendiga. Viva Cristo Rey. Bye bye.